El primer punto que vamos a ver son las funciones escalares. Bien, las funciones escalares se ejecutan usando valores de un elemento de la fila y retornan un único valor como resultado. Esto quiere decir que las funciones escalares van a ser usadas dentro de la sentencia select, ¿no? Puede ser un select simple o un select combinado, compuesto, usando inner joins, ¿no? ¿No? Pueden ser usadas como expresiones en los queries, ¿no? Y vamos a mencionar en este capítulo algunas, ¿no? Una relación completa de estas funciones, podríamos ir a este link para poder revisar entre las diversas funciones que tiene el SQL Server. Aquí vamos a mencionar las más usadas y las que tienen mayor relevancia a la hora de construir sentencias en SQL. Lo primero que vamos a hablar son las funciones de fecha. Bien, las funciones de fecha tienen el siguiente formato, ¿no? Year, month, date, entre paréntesis va un campo. El campo que debe ir entre paréntesis es un campo que debe tener un formato tipo fecha. No tenemos tipos de datos como por ejemplo date, datetime, ¿no? Pero también podríamos colocar un varchar, pero que tenga formato tipo fecha. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas funciones? La función year devuelve el año, ¿no? Es una traducción en inglés. Month devuelve el mes de la fecha que se está evaluando. Y day devuelve el día de la fecha que se está evaluando. No son unas funciones muy fáciles, muy intuitivas al momento de usar. En este ejemplo, lo que estamos haciendo es un select a la tabla documento, evaluando su fecha de movimiento, el campo fecha de movimiento, y estamos mostrando la fecha de movimiento original, luego la estamos separando, ¿no? Primero el año con la función year, entre paréntesis el campo, y le pongo el nombre a la columna, luego la función month, entre paréntesis el campo, y le pongo nombre a la columna. Por último, la función day, entre paréntesis el campo, y le pongo el nombre a la columna días, ¿no? El resultado va a ser el siguiente, ¿no? La fecha de movimiento y la fecha disgregada en año, mes y día usando las funciones escalares de fecha, ¿no? Year, month y day. Son funciones fáciles de usar y muy intuitivas. Continuemos. Bien, pero ¿qué problemas podríamos encontrar en estas funciones de fecha, ¿no? Y en general con las fechas, ¿qué problema podremos encontrar, ¿no? Básicamente el primer problema que podríamos encontrar es el formato de fechas. ¿Está bien? El formato de fechas, como ustedes saben, no es igual en diversas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi país usamos el formato año, mes y día, ¿no? Que quizás por ahí es el formato más usado, pero en otros lados se utiliza el formato año, mes, día, ¿no? Al revés. O el formato mes, año, mes, día, año, ¿no? Entonces, esos formatos nos lo ayuda a validar el SQL Server, ¿no? Para hacer esa validación, cuenta con dos funciones de, que nos ayudan a convertir los datos. Bien, la primera función que nos ayuda a convertir los datos es el cas. Bien, ¿cómo se usa el cas? Cas, entre paréntesis, el campo que se va a evaluar, en este caso fecha de movimiento, pero tengo que indicarle qué tipo de dato, a qué tipo de dato va a ser convertido, ¿no? Entonces en este caso le digo fecha de movimiento as date. Esto significa que mi fecha de movimiento se va a convertir en date. Cuando fecha de movimiento, si revisamos la base de datos retail, vemos que es datetime. Aquí la estamos convirtiendo en date. Y agregamos el nombre a la columna, ¿no? Bien. La siguiente función es el convert. El convert tiene un uso diferente y dependiendo cómo se
quiera usar va a tener entre 2 y 3 parámetros. Bien, ¿cómo se usa esto? Simplemente convert entre paréntesis y vienen los parámetros. El primer parámetro es el tipo de dato a que se quiere convertir. El segundo parámetro es el campo que se va a convertir. Y hay un tercer parámetro cuyo ejemplo vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bien, pero los parámetros se separan mediante comas. Luego, as conversion, ¿no? Le pongo nombre a la columna. Entonces, ¿qué nos va a devolver esto? ¿No? Mi fecha de movimiento del tipo datetime, mi fecha de movimiento del tipo date, y mi fecha de movimiento del tipo date. Y este es el resultado. Mi fecha de movimiento, que originalmente es del tipo datetime, me aparece inclusive con la fecha, la hora, los minutos, ¿no? Las otras dos columnas me devuelven solo la fecha. Bien, continuemos. Bien, entonces habíamos hablado de los formatos de fechas, ¿no? Que podría ser un inconveniente si es que no lo sabemos manejar bien. Acabamos de ver un par de funciones que nos pueden ayudar a controlar ese formato de fechas, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo más. Bien, estamos haciendo un select getDate. GetDate es una función propia del SQL que nos devuelve la fecha actual, la fecha, la hora y el minuto actual en que se ejecuta la sentencia, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos un getDate, el resultado va a ser el siguiente, ¿no? Este getDate me devuelve la fecha con la hora, minutos, segundos y microsegundos, ¿no? Bien, entonces vamos a ir aumentando mi select, agregándole más campos o más columnas. El siguiente select que vamos a usar, ¿no? Es el getDate, ¿no? La fecha misma, pero vamos a usar un convert, ¿verdad? Vamos a convertir, ¿no? ¿Qué vamos a convertir? El getDate a varchar 10, ¿no? Recuerden, convert, se usaba convert entre paréntesis los parámetros, que eran dependiendo 2 o 3 parámetros. Aquí seguimos usando solo 2 parámetros. Lo que estamos haciendo acá es convertir a varchar 10, ¿no? Varchar longitud 10, el tipo getDate. ¿Está bien? Vamos a ver el resultado. El resultado es el siguiente, ¿no? Me parece la fecha con el tiempo como me parecía en el primer ejemplo. Y en la segunda columna, que no le puse el nombre, por eso que me aparece sin nombre de columna, me aparece marzo 20 2201, ¿verdad? ¿Por qué me parece eso? Porque lo estoy convirtiendo a varchar 10 y está tomando el SQL un formato por defecto. Entonces, este tipo de formato como que no me ayuda mucho al momento de analizar fechas. No me ayuda mucho al momento de analizar fechas. Pero yo le puedo decir al SQL Server que me lo convierta a varchar 10, pero con un formato que sí me puede servir, ¿no? No específicamente esto que es muy complicado de leer. Bien, entonces a nuestra sentencia le vamos a agregar esto, ¿no? Igual, convert entre paréntesis en los parámetros. Les dije que podían ser 2 o 3 parámetros. Y aquí tenemos el primer parámetro. Convert a varchar 10. ¿Qué vamos a convertir? Vamos a convertir el getDate, que me va a devolver la fecha actual, coma, un tercer parámetro, 112 es un formato predefinido por el SQL Server. Vamos a ver qué es lo que me devuelve. Me devuelve el formato ISO 2016-0320, año, mes y día, pero todo junto, ¿no? Entonces, dependiendo del número que le pongamos acá, el SQL Server nos va a devolver un formato diferente. Bien, entonces, ¿qué formatos podemos encontrar, ¿no? Los siguientes, ¿no? Tenemos 100, me devuelve ese tipo de formato, 101, este tipo de formato, 102, ¿no? Este tipo de formato, 103, dependiendo del número que le pongamos, ¿no? Y hay más formatos, ¿no? No solamente son estos, ¿no? Los otros formatos los podríamos revisar acá. Generalmente se usan el 112, 113, del 110 al 114 o 15 son los formatos que más se usan, ¿no? Pero podemos ver la relación completa de formatos en la siguiente dirección.
Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Primero, estamos haciendo varios selects y para que nos devuelva un solo resultado, hacemos el union all. El union all va a unir resultados, ¿no? De selects, pero deben tener el mismo número de columnas. Y en este caso tienen una columna, todos con union all, me va a devolver un solo resultado. Vamos a ver lo que estamos analizando, ¿no? Estamos pasándole primero el getDate sin formato, luego el formato 10, formato 110, 6, 106 y 113. Y podemos ver el resultado de los diferentes tipos de formato. Entonces, estos son los diferentes tipos de formatos que podemos encontrar en el SQL Server. En el link anterior podemos verlo completo, ¿no? Pero básicamente, como les dije, los más usados son del 110 al 114 o 115, ¿no? De todas maneras, sería bueno poder revisar la relación de los formatos completos del SQL Server.